gente, boa tarde então a todos. É com muita alegria que eu recebo aqui a Laura Novick e recebo também nesse momento todos os participantes, então sejam todos bem-vindos para mais um encontro em design contemporâneo. Hoje, então, recebemos nessa primeira palestra da tarde de hoje a Laura Novick, que é consultora de design e atua nessas interseções, interrelações entre futuro e sustentabilidade, né? Pelo Blink Design Chile. É professora de prospectiva e estudos de tendências para o bacharelado em design e professora do Seminário de Marketing e Moda para o mestrado em Marketing e Comunicação da Universidade de San Andrés. Pós-graduação em Gestão de Design, né, por uma cooperação italiana, e também em Arquitetura pela Universidade de Buenos Aires, a UBA, na sua formação. E, além disso, ela tem formação artística em dança, teatro, canto e cinema. A palestra dela, então, com o título, né, Nada Será Igual, o Design de Futuros Desejados, e ela vai tocar nessa questão da pandemia, dos processos de transformação da indústria, as previsões, prognósticos, e o design como instrumento de exploração desses futuros desejados. Laura, é um grande prazer te receber aqui, seja muito bem-vinda, é uma honra para nós todos poder te acompanhar. Só para vocês saberem, o público participante hoje, a Laura está em Buenos Aires, mas ela vive no Chile também, há pouco ainda ela falava que Bogotá é a terceira pátria dela, né? Então, muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, sinta-se aplaudida aqui à distância. Obrigada. A palavra é sua, Laura. Obrigada. Olá para todos. Eu vou começar uma fala sobre futuro e eu gostaria, antes de fazer uma outra coisa, poner meu material e começar a testar o som, porque eu gostaria de provar. Tá bom? Fantástico. Então, eu vou deixar para o grupo o link para que vocês possam ouvir. Esta é uma ópera Android, um experimento entre um músico e um equipo da universidade que trabalha com inteligência artificial e robótica. Este Android que vocês veem estuvo trabajando con el equipo de músicos humanos, mas aprendiendo de ellos. Y lo que vocês ven aquí es un trabajo de aprendizaje compartido, mas este androide canta y la obra, el texto, la lírica de su canción está formada por poemas desde Homero, desde la Grecia antigua hasta hoy. Michel Houellebecq y Homero falando de un futuro de la humanidad y un futuro en el que puede ser que as coisas não fiquem tão boas como a tecnologia ou os sonhos prometem. É um futuro onde robôs podem ficar em diálogo às vezes. Então, esta ópera, que se chama Scary Beauty, fala para nós de um ponto de vista sobre a tecnologia, sobre a inteligência artificial, mas também sobre o vínculo entre nós, os humanos, com a tecnologia. E nesse vínculo que pode parecer muitas vezes como
un pouco de circo, não? Uma actuação que pode ficar muito entretenida para um pequeno programa de televisão, mas ao mesmo tempo nos invita, nos convida a pensar distinto y otras posibilidades para nós. Cuando pensaba en mostrarles este trabajo de Scary Beauty, de Keishiro Shibuya, él el nombre del artista, del músico que comenzó a indagar o a se preguntar acerca de quién dirige la orquesta, ¿no? ¿Somos nos, los humanos, los que estamos tocando o estamos siendo cada vez más dominados por una inteligencia artificial? Y estas preguntas o estas imágenes o visiones de futuro que pueden parecer distópicas, hace un tiempo atrás ouvi a Lala de Gesselin, supongo que vocês conhecem, é uma artista e futuróloga brasileira. Ela falou para mim, pensando, você como pode pensar um futuro positivo se tem solo experiências distópicas ou obras distópicas a seu alrededor? Mas este tipo de postales que fueron presentadas en la primera Feria Mundial de Design, no era precisamente design, mas era la primera feria industrial donde Europa mostraba su poderío tecnológico al mundo, y artistas como Jean Coté, ellos dieron forma a futuros posibles, imaginaban una transmisión, un streaming de una ópera, que es lo que nos tenemos ahora con nuestros celulares. Imaginaba una fala entre dos personas, más fala con un visor. A esta idea ellos llamaron un picture phone, ¿no? El picture phone fue una idea que nacía del telégrafo y se transformó en una visión futura que hoy tenemos hoy todos tenemos en nuestras manos con el móvil. Pero también imaginó la posibilidad de trabajar a escala muy pequeñina, y pienso que aquí nos tenemos la posibilidad de ver cómo la visión de futuro puede ser realidad, ¿no? Algunas veces Julio Verne pudo equivocarse, mas otras veces no. En octubre del 2016, por primera vez aparecía el concepto de célula diseñada, del design de una célula de cáncer en un tratamiento en China. Y yo comencé a pensar en estas nuevas posibilidades del design. Ustedes saben que existe ahora una bienal de arte médico, porque hoy la medicina, la investigación científica está trabajando codo a codo junto con artistas de digital media. Entonces, comenzamos a ver estos espacios vinculantes entre no distintas disciplinas del design como moda, design gráfico o industrial, pero mucho mejor el vínculo entre el design, el arte y la ciencia, por ejemplo. Este es un caso. Mas, en esta imagen de Nendo, que vocês deben conocer, un designer, un estudio de design industrial de Japón, para mí uno de los más interesantes. En la Bienal, esto era en la Triennale de Milano, presentaron este paisaje, un paisaje muy poco nítido acerca del futuro. Y en Europa, en China, en Japón,
ese olear difuso y quizás un poco tenebroso sobre el futuro comenzó a aflorar desde el 2015 en adelante. Al final de la presentación me gustaría demostrar algunos trabajos, un estudio de design que hizo una presentación súper interesante en el Salón del Mueble de Milán, desarrollando un árbol que era totalmente tecnológico. Entonces, Iris Van Herpen, desde la moda, trabajando con, no solamente con tecnologías disruptivas, pero sí con un pensamiento acerca de qué está cambiando en nuestra identidad como personas en este instante de la exploración tecnológica, cómo fragmentamos, de cuántas maneras nos fragmentamos nuestra personalidad con la tecnología. Mas también estos puntos de vista sobre la fragmentación, más otros puntos de vista, nuevos puntos de vista que, por ejemplo, los más pequeños de nuestra familia tienen, ellos pueden imaginar un mundo visto con la vista de un pájaro, ¿no? Y el pájaro tiene la posibilidad de darnos una otra perspectiva también de los problemas, de nuestra relación con el entorno, con la ciudad y con nosotros mismos. Puntos de vista que van cambiando totalmente y puntos de vista que también tienen que ver con la concepción que tenemos acerca de dos cosas. Por ejemplo, imaginar qué significa las personas que tienen mucho dinero, qué significa el número, esa cantidad de dinero inimaginable, mas también qué significa la cantidad de datos inimaginable, onde fica todo eso, qué espacio tiene, cómo nos como humanos podemos asumir estas distintas informaciones. La data hoy es un producto más y ese concepto de ficar o de venir en un producto nos pregunta a los designers si la data es un producto, ¿qué hacemos con esa data? Y qué responsabilidad tenemos nos, ¿no? No sé si ustedes pudieron ver en Netflix, acaban de lanzar una película que justamente lo que hace es cuestionar el rol que tiene el designer, más las empresas que están lucrando con los datos, ¿no? Una muy, muy buena película que nos confronta, que nos obliga a olhar de una otra manera mucho más responsable por lo que está aconteciendo con la tecnología y nos como consumidores y como también designers. El diálogo o la carrera que hay hoy entre designers y el machine learning, hoy en Israel, una empresa para trabajo para el retail en Chile, y la semana pasada contrataron una empresa en Israel que permite, que está siendo alimentada con información permanente sobre el design de ropa. Entonces, la moda, el tipo de cuerpos, los cores que gustan las chilenas y los chilenos y los pequeños. Entonces, pronto, dentro de unos meses, la aplicación va a informar acerca de cuáles pueden ser designs para ellos. ¿Qué acontece con el equipo de design del retail? ¿Dónde fica todo ese conocimiento? En este momento, los designers son
maestros de las máquinas. Y en ese traspaso de información, ¿qué significa hoy informar o enseñar a la inteligencia artificial? Por eso comencé este capítulo mostrando a esta máquina alimentada por inteligencia, conectada a inteligencia artificial, que dialoga con los músicos, pero ¿es un diálogo o es un simple encuentro donde saca información, se busca información para generar un diálogo que es quizás no tan paralelo? IKEA hace, este es un trabajo del 2014, contrató una oficina de estudios futuros y comenzaron ellos a plantear qué iba a hacer IKEA en 10 años o 15 años más. Y el gran tema fue los datos, ¿no? En este caso, los datos, la información es tu vida. IKEA te pide imagina, esto es un proyecto de diseño anticipativo, design anticipativo, en donde eventualmente IKEA va a pedirte datos de la tua vida para poder contribuir y generar productos más pertos de tus deseos. Mas no hizo lo que nos propone Facebook, lo que nos propone Instagram, y hasta qué punto muchas veces, como dice la canción a veces las personas quieren lo que saben, pero a veces desean lo que no conocen. Hay una canción de Gilberto Gil que dice eso. Y para el marketing eso es un elemento crucial. Muchas veces no sabemos qué es lo que deseamos y qué significa esto de seguir aportando datos para que incluso aparezcan propuestas que ni siquiera nos sabemos que deseamos. Pero lo concreto es que hoy IKEA tiene un laboratorio de diseño futuro, de design futuro, dentro de la propia empresa. Es el laboratorio que ha logrado transformar una empresa que se dedicaba hasta ahora solo a producto industrial, mas agora eles hacen comida, música, etcétera, etcétera. Es decir, el estilo de vida se transformó en todo un pacote de productos muy diversos, no solo producto corpóreo. Nosotros damos los datos y detrás de la data y de este mundo digital van como locos todos los designers y escuelas de design. Este es un proyecto de Carnegie Mellon porque nos tenemos que interactuar con esta información, y aparece el MIT como otro proyecto vinculado con el mundo do corpo, mas o que é isto? Isto é uma interfaz, mas também um acessório moda, mas pode ser íntegramente uma roupa. Então, esse fluxo de informação nos permite hoje também repensar o que é isto do produto. Até que ponto nós estamos falando de produto, que tipo de produto, e cómo hay una confluencia absoluta entre tecnología, cuerpo, moda, vestimenta, objeto. Voy a saltar ese video para ponerlos frente a esta. Voy a hacer una pregunta. Esta imagen, ¿de qué industria es para ustedes? Pueden abrir sus micrófonos. No sé si pueden. Pregunto, ¿se puede? Pode, ¿Eles pueden abrir? pode sim, Okay. claro.
Então, eu pergunto, esta indústria, de que é para Ah, estão você? falando. Metal? Metal, mas Metalúrgica. metalúrgica. É uma Então, fundição, uma fundição, né? na fundição, sim, exatamente. Então, eu puse esta imagem porque é uma fundição de acero, es un tipo de industria que fue la industria con la que comenzamos la revolución industrial, allá a finales de 1800, hace 2 siglos, y me gustaría que veamos esta otra imagen. Esta es Modumetal, una nueva empresa de nanolaminado. Aquí no vemos fuego, es un sistema nuevo que trabaja con el concepto de growing, ¿no? Unas láminas que van envolviendo como si fuera un árbol que va creciendo en forma espiralada. Entonces, este tipo de diferencias entre revolución industrial, primera revolución industrial, y lo que Jeremy Rifkin dice tercera revolución industrial, otros dicen cuarta revolución industrial, son cambios de paradigma completos. Yo voy a compartir con ustedes al final los links de estas entrevistas. Acá tengo un interview a la mujer que está al frente de este mundo. Ella propone, imagina un mundo donde você puede solicitar material a la mañana y a la noche tener todo para hacer su propio auto. Este concepto de growing o de crecimiento de un producto o un material que va creciendo, es un movimiento que no comenzó ahora, es un movimiento que comenzó a finales de 1960, en 1970 se empezó a desarrollar de manera mucho más fuerte en los Estados Unidos y en Alemania, mas hoy tengo la posibilidad de tener un desarrollo mucho más fuerte y concreto a través de las tecnologías de impresión 3D. Pero no solamente pensar en el material, en este caso un material que crece o que surge a partir del alga, no sé si se dice alga en portugués, igual que no en español, pero sí. Entonces, hoy las algas son el material para gerar bioplásticos, para generar luz, para generar além de comida. Entonces, tenemos muchas áreas en las que este material, nueva manera de olear una materialidad que existe de toda la vida. Mas lo que gusto de este proyecto en particular es no solo que encuentran en el alga el origen o un recurso posible para desarrollar sus envases, mas el modelo de negocio, que este es un proyecto de maestrado, él es un proyecto maestrado de Holanda, y comenzaron a pensar cómo vender estos productos. Y para que el producto tuviera mucho menos impacto, menos huella de carbono, comenzaron a pensar en la posibilidad de que si en Brasil ustedes quisieran tener estos envases de alga, ellos envían para você cómo hacer con el alga de Brasil. Entonces, você produce en cada punto del mundo con una máquina de 3D este producto, y el equipo desde Holanda o el equipo de designers
trabaja con usted para conseguir la materialidad final. Entonces, es una otra manera de pensar cómo trabajar, desarrollar, generar un producto diferente, como nuevos modelos de negocio que pienso que son interesantes porque abren nuevos puntos de vista. En este caso, dos meninas alemanas, ellos trabajan con, un minuto, voy a adelantar, ellos trabajan también con algas para crear un conglomerado de cores que hoy están convertidos en una nueva empresa, una empresa que se dedica a pigmentos biodegradables. Y aquí tenemos otra vez esta vinculación entre design y ciencia, una bióloga y una designer. Ellos comenzaron juntas este proyecto. Entonces, ¿qué significa hoy pensar en ser designer, ¿no? Y cuáles son nuestras posibilidades y diálogos. En general, hoy estamos trabajando con la ciencia, que permite crear, por ejemplo, un tapete semiorgánico que parece musgo y que tiene una característica ambiental vinculada con la limpieza, ¿no? Lo que propone es la limpieza del aire del baño. Todo esto vinculado con la economía circular. Hoy nuestro gran desafío, sin ninguna duda, no hay otro camino, es transformarnos, transformar las empresas, transformar los gobiernos, além de las personas, hacia la economía circular. ¿O qué significa esto? No solo el trabajo con nuevos materiales, ustedes saben, y la producción, más con quién hace parte de la producción, las personas detrás, más la postventa, el post-uso del producto, todo un nuevo proceso que nos permite pensar en nuevos materiales. Y aquí otra vez refuerzo. Por ejemplo, esta empresa es una empresa que trabaja con carbono. Ellos comenzaron a pensar, ok, você puede reciclar plástico botado o lanzado al océano, você puede reciclar papel, metal, mas você puede reciclar CO2. Y ellos comenzaron a hacer este proyecto. Hoy trabajan vendiendo sneakers y óculos, etcétera, etcétera. El primer gran proyecto para ellos fue trabajar junto con Adidas, por ejemplo. Seguramente conocen a Neri Oxman. A partir del agua, entonces, no solamente los residuos, ¿no? Residuos materiales y residuos que pueden parecer más inmateriales como el aire o el agua. Estos materiales vivientes o living materials aparecen como nuevas posibilidades futuras, o materiales producidos por animales o por insectos que se transforman en productos que tienen la capacidad de biodegradarse. Pero también materiales que surgen de un otro espacio, que es el espacio de la medicina. En este caso, Vitro Labs es una empresa que muy reconocida porque desarrollan córneas para los óleos y piel para personas que que se queman y deben refacer su propia piel.
y ellos comenzaron a pensar, oh, ¿qué pasaría si esa nueva tecnología utilizada para fines medicinales, para salud, nos la transformamos en una tecnología que trabaja para la moda? Y de esa manera trabajar con un nuevo couro, un couro que trabaja a partir de células madre y impresión 3D. Lo mismo sucede con Fashion Tech Lab. Estas son nuevas empresas. Con esto quiero mostrarles esta gráfica. La fuente, como verán aquí, es una empresa que también está en Brasil, CIA, más otros socios. Son un grupo grande de empresas que ellos están trabajando en una gran fundación que elabora investigaciones en torno a qué tan cerca estamos o cuánto nos falta para devenir en una economía circular. Y lo que investigaron los economistas de distintas escuelas de economía, design y ingeniería de distintos lugares del mundo es que, disculpen, que el antiguo régimen industrial, el que surgió allá con la industria del acero, la primera que vimos en la imagen, llegó a una optimización de su potencial de crecimiento a inicios de este siglo, final del siglo pasado, inicios de este siglo. Desde ese momento comienza un periodo de desestabilización. El 2008, la crisis financiera en parte está vinculada con un límite de esta economía lineal de consumo masivo, capitalista lineal y de consumo masivo, todos estos valores juntos, y ese proceso está en vías de desestabilización. Finalmente es una industria que va a terminar, y muchas empresas lo que están haciendo ahora es transformando todas sus estructuras para poder voltar hacia una economía circular o ir desapareciendo lentamente ciertas partes de su infraestructura y haciendo nacer nuevas. Estas nuevas empresas que mostré, que pertenecen a este nuevo régimen que trabaja a partir de conceptos como growing, con conceptos como economía circular, conceptos que tienen que ver con el compartir más, no el sharing economy del Uber o de el Globo, ¿no? Más un compartir conocimientos y otras posibilidades de mejora para las personas. Ese tipo de proyectos o de nuevo régimen está empezando ahora a tener, como mostré aquí, estas empresas. Son empresas, todas ellas, que están siendo financiadas por gobiernos y por capitalistas de riesgo. Pero, oigan, la evolución de este tipo de empresas, acá hay en la etapa de aceleración, podemos estar en este momento estamos por aquí, muy posiblemente sean pequeñas empresas. Por lo tanto, es interesante mirar este escenario, un escenario posible de la transición. ¿No será que el design no solamente se funde o se conecta o se integra con otras áreas del propio design, sino que se integra con otras áreas del conocimiento, con otras profesiones? Y es algo de esto que me parece interesante investigar, si a futuro el design no será un área más de la escuela de negocios, un área más de una escuela de ingeniería, un área más de la escuela de medicina, un área más de la escuela de filosofía, ¿no? Como el design quizás entre, como sea sangre de otras áreas, puede ser posible. Y cuando hablamos de qué sucede en América Latina con todo esto, con toda esta nueva economía, y es el caso de una empresa mexicana, este es un proyecto del TEC de Monterrey,
Yo trabajé junto con algunas de las chicas de design. Es un proyecto en el que participó grupos completamente diversos de gente que viene de la ingeniería, de la economía y del design, para generar estos nuevos textiles que tienen propiedades curativas puede servir para la moda, pero también para gente que tiene enfermedades en la piel. Lecara, una empresa peruana que está trabajando también con biotecnología para aplicarla a cuero, un cuero vegetal. Y esta empresa mexicana, Deserto, que también está trabajando en este momento, es como de las más conocidas de América Latina, tiene muchísimos clientes en empresas sostenibles internacionales, y nace de justamente un material vegetal, ¿no? Aprobado por PETA. Digamos, estas son nuevas empresas que en América Latina se están sumando a estas nuevas miradas. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿cuáles son esas nuevas miradas? Cuando muchos hablan de design thinking, o cuando se habla del design thinking como un modelo, es un modelo de negocio súper interesante desde el punto de vista de la educación, entiendo al design thinking como un instrumento donde el design se comienza a integrar con otras áreas. En este instante, la D-School de Stanford es en realidad tienen al design como un elemento más dentro de una escuela de business. Pero aquí en particular traje a colación algo que me llamó la atención. Si yo les pregunto a ustedes imagino que ustedes todos conocen o qué es el design thinking, ¿cierto? Entonces, me gustaría que todos pudiéramos compartir cuáles son las cualidades más importantes que aporta el design thinking a la nueva cultura del design. ¿Qué es lo nuevo que aporta? Gostaria de saber que opinan vocês. Eu acho que uma das coisas que cada vez mais eu tenho visto, principalmente para diversas áreas do design, é o pensamento sistêmico, né? Então, pensar todos os processos, tudo de uma maneira sistêmica, e pensar como que isso afeta todas as pessoas e outros seres vivos também que vão estar sendo afetados por aquilo que é gerado. Acho que pode ser nesse sentido. Todos coinciden que ese es el punto más, o uno de los puntos más importantes del design thinking. ¿Existen otros? Pero, por ejemplo, uno de los temas más interesantes que ponen reconocimiento el design thinking tiene que ver con la participación, ¿no? Con você, o inicio del proceso, que es un proceso que ellos llaman empatía, generar empatía, conocer el punto de vista de la otra persona. Eso llevó a que IDEO, por ejemplo, lance este libro sobre design thinking aplicado a proyectos sociales. Y coincido contigo, ok, sí, tiene que ver con integrar un sistema más integrado, siempre pienso que es importante concebir que el design thinking es una herramienta donde el design ingresa en una otra área. Que un designer aprenda design thinking tiene un punto medio extraño, porque es una herramienta que fue pensada para que el design sea comprendido por personas que no pertenecen al mundo del design. Quiero mostrarles una cosa que me pareció interesante. ¿Cuánto de todo esto, na verdade, es un punto de vista donde no estemos que pensarnos como latinoamericanos, más como
em cada região, como eles, com sua cultura, mas eu penso que desde há muito tempo comecei a trabalhar com colegas norte-americanos em projetos comunes, e eles venían con la metodología del design thinking, mas los alemanes, por ejemplo, la cooperación alemana, la cooperación europea, con metodologías de participación ciudadana. Y yo comencé, lembrei, eu não sei se em Brasil aconteceu isso, mas imagino que sí, que las metodologías de participación ciudadana, de participación en el proceso creativo, comenzaron en América Latina, por ejemplo, en Uruguay, en Chile, en Argentina, en la década del 70, 1970, 72, 73. Pronto comenzaron las dictaduras militares y todo ese proceso ficó encapsulado, un conocimiento cultural, un conocimiento grupal, que fue esquecido o también quedó latente, ¿no? En estado latente. Y gustaría de mostrarles el trabajo de el hermano de César Pelli. César Pelli fue un arquitecto muy argentino, muy reconocido por ser designer de las torres de Kuala Lumpur, entre otras, mas su hermano, que también es arquitecto, él trabaja desde un otro lugar. Y gustaría mucho que se reconozcan aquí conceptos que están muy vinculados con la noción de design thinking, de pensamiento de design, que es, primero, trabajo en grupo. Segundo, no hay autoría de la obra. El trabajo es grupal y todo el mundo participa en la ideación de la solución al problema. Inclusive, todo el mundo participa en la definición del problema. Y eso es un punto de vista que se trabajó durante mucho tiempo en organizaciones sociales en América Latina, fundamentalmente para el área de la arquitectura y el urbanismo. Por ejemplo, en este caso, César Pelli, el hermano de Víctor, dice: yo no tengo obras, la importancia del usuario está vinculada con que el usuario y el equipo es el que desarrolla o se convierte en design, es decir, todo el mundo hace parte de la solución. Laura, uma observação sobre isso, que você tinha falado do ¿Você participativo. poderia poner um volumen um pouquinho mais alto? Sim, eu vou falar mais perto. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Que você tinha falado do design participativo, né? E eu percebo que hoje em dia tem uma crescente, assim, no Brasil. Acho que é porque a gente está no meio do design, né? E todo mundo vai se informando junto. E eu tive contato, assim, com várias iniciativas de design que estão pensando o design participativo como a design possível, que surgiu, inclusive, da Unesp, né? E que são iniciativas que estão pensando como que a gente pode, um coletivo, gerar renda para si, pensar o design. Então, assim, um coletivo de designers que vai a uma comunidade para poder fazer todo esse pessoal pensar o processo de criação deles de artesanato, ou seja lá o que eles fizerem para gerar a sua própria renda, e fazer as pessoas começarem a pensar o design, né? E não reter todo esse conhecimento. Eu acho que isso é uma crescente, e eu acho que a gente está observando isso no Brasil. Tem outros lugares, em São Paulo, por exemplo, tem a Lilozone, tem outros designers que estão trabalhando isso também, que são esses processos de aprendizado e de englobar as pessoas no processo, né? Eu acho que tá bem bom, assim, ver isso acontecendo. Lo interesante para mí, por ejemplo, es comprender que esto no es un capital foráneo. Hablando de decolonización, muchas de esas prácticas fueron originadas aquí en América Latina, en México, en Colombia, en Chile, en Argentina. Entonces, hay mucho de nuestro propio patrimonio intelectual y creativo que tiene que poner en perspectiva. Y cuando más que nada, cuando ficamos en pleno trabajo de investigación, de pesquisa, sobre estos temas, eu gostaria de convidar a olhar al pasado, porque mucho de lo que hoy se considera
design, voy a poner design thinking, prospective design, anticipatory design. Fueron experiencias o intuições que en 1968, 1970, existieron aquí en América Latina. Entonces, gostaria de mostrar, Victor Pelli é uma deles, fala acerca de conceitos que son centrales en el design thinking, por ejemplo, el proceso como el elemento activo, el punto de vista del usuario y de otros actores, por ejemplo, políticos, gremiales, comerciales, o sea, todos los actores que forman parte de la dinámica de un bairro nuevo, de una casa, de un sistema de urbanismo nuevo. Pero también pienso en ejemplos actuales, por ejemplo, Marcelo Rosenbaum, que une esta perspectiva que era mucho más social, más socialista, podríamos decir, por eso también fueron miradas en algunos casos expulsadas del sistema. En este caso, un designer brasilero que desde mi punto de vista es súper interesante de olhar como proceso, porque aproveita elementos que hacen parte de la cultura de consumo masiva y las da vuelta esa energía. Y me parece interesante cómo América Latina tiene, él es muy conocido en Brasil, mas es muy poco conocido fuera de Brasil. Yo siempre pienso que América Latina tiene una deuda pendiente para mostrar sus ideas, sus nuevas metodologías, nuevas maneras de enfrentar situaciones que son comunes a otros países. Con Adelia Borges, alguna vez, y bueno, Marcelo Rosenbaum también participó de un trabajo que publicamos en Chile, hablamos de ese imaginario compartido. Creo que América Latina tiene ese imaginario y quiero mostrarles ahora dos proyectos que los pongo en comparación, solamente para ver desde qué punto de vista nos olhamos proyectos súper interesantes que vienen de otras latitudes y qué es lo que nosotros pensamos en esta línea. Este trabajo, no sé si lo conocen, es el trabajo de Lucy McRae. Ella es australiana, mora en Londres desde hace un tiempo y viene de la danza y del design también. Trabajó un tiempo para Philips y cuando trabajó para Philips comenzó a desarrollar una pesquisa muy profunda en relación al cuerpo y la tecnología. ¿Cuáles eran los límites entre una y otra? Las oportunidades, las posibilidades, también las distopías. Este es el trabajo de ella es un trabajo que está dentro de las lógicas del diseño, el critic design, el diseño crítico. También aquí son nuevos modelos que aparecieron en Inglaterra a principios de este siglo, el critic design. Y aquí vuelvo a plantear, ¿no? ¿Qué significa el diseño crítico cuando en América Latina existió todo ese movimiento, no desde el design, pero sí desde las artes, ¿no? Entonces, al mismo tiempo el critic design o estas nuevas exploraciones, lo que también se llama el diseño expandido, ese diseño expandido siempre se encuentra con el arte, siempre se encuentra con la ciencia. Entonces, quiere decir que mucho de lo que se indagó en este continente hoy en día tiene mucho sentido. Esta es una balsa para personas que tienen que enfrentar situaciones muy complejas y personas solas. Esta es una balsa para una sola persona, para sobrevivir en tiempos complejos, y esta balsa
tiene una tecnología que se infla y al inflarse va acompañando, va acobijando, va apretando, de alguna manera abrazando una tecnología que abraza al hombre. Me hizo pensar enseguida, este trabajo se está estrenando esta semana en Suiza, en una galería que desarrolla una exposición que fala sobre tecnología y design, más con el human center, está centrado en lo que le sucede al humano. Pero pensé en el trabajo de este artista brasileiro, que está muy influenciado por el trabajo de Lygia Clark. Lygia Clark desarrolló todo su trabajo en la época que yo nacía, en 1967. Entonces, América Latina, Lygia es una de tantos artistas que comenzaron a falar acerca de esos límites del cuerpo, del contexto en soledad del hombre contemporáneo, ¿no? Quiero que vean, bueno, yo vi esas parangones, esa comparación entre este trabajo y este trabajo, que fala no de un hombre completamente solo y aislado, sino de un hombre conectado consigo mismo y conectado con otros. Una mirada distópica y otra una mirada utópica. Este es de Lucy McRae, otra vez, una máquina para hacer sentir menos solo a una persona a través de la creación tecnológica de un compañero de cama para dormir menos solo. Un nido. Y Lygia Clark, ¿no? Como tecnología para el hombre solo, tecnología para la conexión. Me pareció muy interesante. Y quiero mostrarles, si puedo, voy a salir de esta presentación. Y quiero mostrarles, este es un grupo de chileno que se llama Las Tesis, no sé si las conocen. Esperen un segundito. Voy a volver a presentar. Un minuto. Un segundo. Quiero saber cómo hacer para presentar un minuto. ¿Se escucha? Por si acaso. Sim, mas está com muito ruído, viu, Laura? Mucho ruido. Sí, yo prefiero dejarles puede ser en la señal que no va funcionando, pero sí se escuchaba con un ruidito, ni aunque sea. Les dejé el material, porque posiblemente, pero de todas maneras lo que hice fue dejarles este link que voy a poner para mostrarles un camino. Este trabajo de las tesis me pareció es un colectivo de 3 mujeres artistas, performers, que lograron en muy poco tiempo incidir en la opinión pública y transformar realidades a nivel global. Y me pareció interesante porque este ejercicio, que yo creo que tiene el arte y desde este punto de vista la creación en América Latina, y un rol del design que pueda llegar a ser capaz de transformar una favela y no embarcarse.
con esto hago mucho hincapié en una práctica del design que no es innovadora para nada, que es esteticista puramente. Y sí entiendo cómo el arte latinoamericano, cómo la ciencia unida al arte, porque estoy pensando en muchos artistas que en la década del 70, incluso 80, nuevas critic design, ¿no? Y aparece, lo pongo sobre la mesa porque ahora América Latina es redescubierta por muchos designers o pensadores, y muchas veces nosotros no encontramos o no tenemos, o por lo menos en el cono sur, en Argentina, Chile, puedo decir también Uruguay, el design está mucho más preso de estructuras o modelos que llegan como el design thinking, como una pastilla para tomar, y no nos acordamos o no pensamos cuál fue nuestro propio proceso de evolución y por qué también se cortaron esos procesos de evolución. Y cómo ahí hay mucha información en esas historias, cuando yo pienso en las historias del urbanismo latinoamericano, el trabajo junto con el otro, ¿no? El junto con es algo interesante. Lo que se premia hoy en día, ustedes quizás no sepan, pero el premio Pritzker de arquitectura lo ganó un chileno, Alejandro Aravena, y su estudio es un estudio que propuso un cambio de paradigma a la arquitectura popular, que era precisamente acercar la arquitectura popular a los centros donde trabaja, muy lejos del lugar central. Y que era un cambio, significaba sobre todo los Laura, está entonces, cortando um esos pouquinho o modelos som. de pensamiento no los teníamos. Ok, no Laura, hay está som. cortando um pouquinho o som, viu? Tá. Não, tem som, mas ele está cortado. Então, se você puder repetir, por favor, a última frase, seria bom. Por favor, obrigada. Sí, lo que yo pensaba era que así como hoy estos nuevos modelos de design incluyen al pobre, incluyen al no incluido, al excluido, esos modelos fueron pensados por los excluidos desde hace muchas décadas. Entonces, es interesante cómo en América Latina esas voces estuvieron presentes en el proyecto de arquitectura, de arte, durante la década del 60 y 70, y nos deberíamos, tengo total conciencia de que es ahí el agua donde nos debemos beber. Y para poder juxtaponer, mezclar con esas otras propuestas que tienen que ver con el design, con el diseño anticipativo, con el diseño crítico, el design crítico, porque muchas veces ellos están volviendo a proponer proyectos, estructuras o conceptos que nos ya habíamos desarrollado aquí en América Latina. Eso para pensarnos como lugar, espacios de pensamiento y no son como espacios de masticación de ideas que vienen de fuera. Fundamentalmente porque el diseño para el futuro, el design, el prospective design y la perspectiva toda nace en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo tiempo tenemos que tener en cuenta qué significa pensar el futuro, con qué paradigmas lo pensamos y cuáles son los nuevos paradigmas posibles, ¿no? Y con esto termino.
y comienzo y abro las preguntas. Yo estoy oyendo muy poco. Al principio escuchaba todo, ahora no oigo nada, muy poquito. Ah, Laura, será que o som do seu computador? Não? No, ahora era mi headphone. Disculpa. Está ouvindo agora? Me ouve bien. Sim, Agora, ouço bem, sim. Então, con esto concluyo la presentación y abro las preguntas y la conversación con vocês. Sinta-se aplaudida, né, pela bela palestra e, gente, está abrindo, então, né, para perguntas e comentários. Quem quiser abrir a câmera e falar direto com a Laura, por favor. Se não, quem não quiser ou não puder, coloca aqui no chat que eu leio, tá? Laura, eu tenho uma pergunta. Na verdade, é um agradecimento pela palestra. Eu não consegui entrar no começo, mas... Se apresenta para a Laura. Eu sou o Pedro, aluno do 4º ano de Design de Produto da Unesp. E eu achei muito interessante essa parte que você falou da origem, né, essa crescente do design participativo, de trazer as pessoas junto do projeto, né? E eu não sabia que isso tinha uma certa origem e uma potência latino-americana. Eu achava que isso era uma coisa mais de fora. E eu fiquei muito feliz de saber isso pela sua fala. Inclusive, o que eu queria pedir é se você indica algum teórico ou historiador do design que fala sobre essa origem, porque muito me interessou. Já é um processo que me interessava no começo da graduação, mas... Mira, me parece que Pedro, te recomiendo que estudies el design en Chile, por ejemplo, porque en la época de Salvador Allende, fue el último presidente antes de que fuera la dictadura, él llevó designers de Londres y de Alemania a Chile para ayudar en la gobernanza. Es súper interesante. En la última exposición en la Semana del Design de Londres, se presentó el trabajo de Chile y ellos volvieron a armar una sala donde supuestamente los ministros se encontraban y tenían toda una estructura previo a lo digital, pero había los primeros pensadores del mundo que empezaron a trabajar con litos en América Latina, porque no siempre... ¿Cuál es el origen de la que tenga una diferencia? Porque vos tenés ahí un material, vos te dirigir a través de la profesora. Beleza. Tá ótimo. Uma boa literatura disso. Obrigado. Agradeço pela palestra, agradeço pelo material também. Obrigada, Pedro. Laura, aqui tem vários comentários te dando os parabéns. E a Adélia Borges está aqui nos acompanhando, com muita honra, querida Adélia. E ela escreveu aqui no chat: parabéns, Laura. Sempre muito bom te ouvir. Você é uma das principais vozes do design latino-americano. Obrigada por sua trajetória. Mostré en la palestra la voz de Adelia porque considero, cuando hablábamos de imaginarios compartidos, yo considero que, por ejemplo, para un designer de Brasil es muy importante conocer, por ejemplo, la experiencia de la introducción del design en Sudamérica, por ejemplo, lo que acabo de comentar que aconteció en Chile.
Probablemente aquí en Argentina pasó algo más parecido a lo que pasó en Brasil, que fue un modelo de design, de pensamiento, el que de alguna manera se impuso más en el mundo del arte, el mundo del arte en Brasil, el mundo del arte en Argentina, en Chile, fueron muy revolucionarios. Y es lo que hoy se está mostrando al mundo como el rol del design. Y oigan, niñas y meninos, esto está pasando en Estados Unidos y Londres. Entre Nueva York y Londres son los dos lugares en donde están apareciendo nuevos modelos de design que casualmente critican el sistema capitalista, critican el sistema de consumo del modelo capitalista, critican lo mismo que criticaban en 1970 nosos intelectuales. Y esas personas fueron asesinadas, fueron expulsadas de América Latina. Esas personas terminaron como Ernesto Neto, por ejemplo, trabajando fora, dentro de Brasil. Por eso nós temos que olhar muito atentamente como el design de prospección hoy está siendo utilizado, más para criticar la realidad o que para proponer nuevas formas. IDEO, estas empresas que nacieron en 1990, ellos están trabajando con modelos conceptuales que son de participación ciudadana, pero puestos al servicio de la empresa, puestos al servicio del consumo. Entonces, es muy interesante. Y sacan un libro como el que mostré donde dicen, estos métodos también pueden servir para proyectos sociales, para las personas pobres. Y los ponen el dibujo, el diseño de la persona es de pelo oscura, asumiendo que no hay un blanco que necesite esa mirada del design. Es muy macabro el modelo. Y a mí me parece que también tenemos que ser muy inteligentes a la hora de cómo falamos de esos modelos. No digo que el design thinking no sirve. Sí sirve. El design thinking sirve para un economista que no sabe de design. Sirve para un médico que no sabe de design. Ellos trabajan ahora, médicos y designers juntos, mas un designer estudiar design thinking, mas eu estudei design, não necessito que alguém me explique como pensa um designer, eu sou um designer. Então, é uma marca registrada de Stanford para vender um produto mais. Hay que ter muito cuidado, mas para não perder tempo. Eu penso que é uma pérdida de tempo muitas vezes. Laura, muito bom mesmo você falar isso, porque a gente sempre discute essa questão, né? O que o Design Thinking traz está lá no princípio do design, né? Aliás, todas essas nomenclaturas que são criadas, elas estão no princípio básico, nos fundamentos do design, né? Então, isso é super importante. Olha, eles também dizem isso. Eles também dizem, é material para uns outros. Isso mesmo. Olha, a Thaís de Oliveira e Silva Paula está falando muito interessante sua palestra, né? São muitas tecnologias e aplicações do design que eu nem imaginava que já existem. Obrigado pela palestra. E a Raquel Eusébio Oliveira está falando, obrigada, Laura, pela palestra. Repensar o design em uma perspectiva latino-americana é essencial nos dias de hoje. Ouvir uma mulher falar sobre é ainda mais gratificante. Obrigada. E a Ana Cláudia Pinheiro Faustinelli falou, olá, Laura, parabéns pela palestra maravilhosa. Você falou em alguns momentos sobre design e arte. Na sua opinião, design é arte? Se puder comentar um pouco mais sobre o tema, por favor, eu agradeço. Sim, mas eu penso que quando hoje temos uma nova perspectiva do design que se chama, eles em Londres ou em Europa, eles denominaram design, critic design, ¿no?
el diseño crítico, el design crítico. Mas quando você trabalha em design crítico, você não gera um produto para o mercado. Você observa como através do design, contradições, modelos que não dão certo, etc. Geralmente, esse tipo de produtos não são produtos, são conceitos muito mais perto de arte que del design de produto, compreendendo que produto tem mais que ver com uma cadena, uma linha de produção que termina no mercado. Então, esse tipo de projetos estão em um lugar sem fronteiras, em um espaço novo para o design, para experimentar novas situações. Por exemplo, penso todo um trabalho muito interessante que eles fazem em Londres, um projeto de pós-graduação em torno à alimentação das algas, e como os designers, junto com artistas, com cantantes de ópera, eles descobriram que quando você você canta com agudos, el alga se vuelve más doce. Si você canta com graves, el alga se vuelve más salgada. Então, você poderia no futuro, por exemplo, respirar e falar ou cantar e transformar el alga em seu alimento. Isso é um conceito de design mais perto do arte do que do produto, mas el punto que nos obliga a pensar es hay que tener cuidado con el alimento en el futuro, porque no vamos a tener el mismo alimento que hoy. Entonces, el design crítico sirve en ese punto para llamar la atención. No fue ese el sentido del arte, de determinadas corrientes del arte, por ejemplo, en 1970, 71, 72, en ciertos lugares, el design crítico y arte se encuentran, tienen un punto de encuentro. No sé si con eso respondí. Pero, por ejemplo, el trabajo de Lucy McRae, por ejemplo, acabo de mostrar a vocês, es un trabajo donde es un trabajo crítico acerca, nos vamos a precisar que nos abrace una máquina para no sentirnos solciños. Esa es una pregunta que arma una balsa inflable, más como un objeto para reflexionar que como um produto, não? Maravilha. Também aqui a Fernanda Sarmento. Espera só um pouquinho. Tudo bem, a gente tem uma ordem aqui, tá? Das pessoas que... Me coloca na minutinho. fila, por favor. Sim, você já está. Eu já anotei aqui. Tá, Felisberto? Olha, a Fernanda Sarmento, que é a nossa próxima palestrante de hoje, está falando também, parabéns pela palestra, ouvir suas ideias foi muito importante. O Geraldo Botaro também, muito obrigado pela palestra. Lembrando também que a Adélia Borges estará conosco palestrando na próxima terça-feira. A Maria Júlia de Araújo Ribeiro fala, Laura, olá, obrigada pela palestra, muito interessante e gratificante saber as raízes do design ligada com nossas raízes latino-americanas. Penso que design thinking tem sido usado muito como ferramenta para a manutenção do capitalismo, assim como o design como um todo, né? Assim como o design como um todo. Como você vê isso e como podemos desvincular o design ou design thinking do capitalismo e como ferramenta de abalá-lo, uma forma de romper, né? Com isso, acredito. Por exemplo, quando nós pensamos em futuro, por exemplo, pensar em que futuro desejas tú, María Julia, o qué futuro deseas tú, Mónica, o eu. Pensar en estos proyectos con mirada prospectiva, capaces de pensar cuáles son las grandes problemáticas que hoy tenemos todos como personas,
¿no? Por ejemplo, pensar la falta de comida en el futuro, la falta de tener un lar en el futuro, ¿no? La falta de lar para muchas más personas, los sen terra, que es una realidad de América Latina, de África, de muchos lugares del mundo, tantos migrantes alrededor del mundo. Estas son temáticas súper interesantes. Pienso que una forma es, en realidad, utilizar la metodología del design para pensar proyectos desde la universidad, desde la escuela, un poco como pensaba César Pelli, el hermano de Víctor. Él trabaja desde la escuela misma, con sus alumnos de arquitectura, mas los proyectos no son un shopping mall, otro proyecto más de arquitectura popular para un estado o gobierno. No, ellos trabajan para problemas reales de personas reales. Entonces, muchas veces no estamos trabajando para eso y somos meros generadores de productos que son afines a la industria, solamente más hoy, más que nunca. Por ejemplo, yo trabajo para marcas en Chile que están muy preocupadas con la revolución social. Ellos fican preocupadas, mas gostarían de cambiar, gostarían tener un nuevo diálogo con ese consumidor. Entonces, ahí es un buen espacio para que el design o design thinking, como você quiser llamar a creatividad para resolver problemáticas, você puede trabajar. Entonces, probablemente no cambie el capitalismo, porque es un modelo que está demasiado arraigado y ninguém puede ni imaginar siquiera que no exista el capitalismo en este mundo. Pero ese es un problema del mundo y no del design, en todo caso. Pero pienso que el design tiene mucho para construir. Yo lo utilizo para cuando trabajo con comunidades indígenas, cuando trabajo con corporaciones que quieren dialogar mejor con personas que están enojadas con el sistema. Es muy bueno trabajar con la cabeza del design. No sé si contesté, pero la pregunta acerca del capitalismo y el design está muy difícil porque el design nació como un instrumento de la cultura de la industria europea, no necesariamente capitalista, pero un poco de una industria que luego devino en algo capitalista, porque recuerden que el Yutemas en el socialismo soviético lo que proponía era un design que pudiera ser contemporáneo, ¿no? Estaba buscando su contemporaneidad. No era muy distinto de alguna manera de lo que se proponía desde el otro lado, ¿no? Después en Bauhaus. Pero pienso que los modelos de transformación tienen más que ver con poder detectar problemas, buenos problemas. Y hoy detectar buenos problemas es todo un tema. Agora está inscrita a Nara. Nara, você pode abrir a câmera e perguntar para a professora, por favor? Olá, se apresente. Tudo bom? Eu sou a Nara, eu sou aluna de design gráfico. E muito obrigada também pela palestra. É muito bom realmente saber, ouvir mais, ter um olhar latino-americano do design. E assim, muito do que você foi falando sobre a interdisciplinaridade, né, o design junto com outras frentes, né, com biologia, com arquitetura, medicina e tudo mais, eu lembrei do laboratório do MIT, que faz muitas pesquisas e tem essa interdisciplinaridade entre o design, a engenharia, a arte e outras frentes de pesquisa. E assim, eu tenho um documentário na Netflix sobre o abstract, né, sobre design, e tem um episódio sobre a Mary Oxman, que está na frente desse laboratório. Eu assisti, é muito legal, muito interessante, mas
eu também senti uma falta dessa questão, assim, tipo, muito legal, ok, mas estamos ainda falando de um olhar dos Estados Unidos, uma pesquisadora de Israel e tudo mais, e teve um projeto lá que ela fala sobre a cocriação, né, de juntar a natureza com a habilidade da natureza de se autogerar com a arquitetura, com o crescimento, com a engenharia. Só que eu olhei aquilo e pensei, tá, mas tem gente que já está fazendo isso. E aí eu queria saber, conhecer, porque eu não conheço, se existem frentes aqui na América do Sul, aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, não sei, fazendo pesquisas nesse sentido, assim, dos conhecimentos tradicionais. Justamente, sí, Nara, justamente eu trabalho muito mais no mundo del design de superfícies, por eso conheço mais essa área e puse 3 áreas, 3 projetos en México, en Perú, y el otro era, no lembro los 3 proyectos que mostré en esta palestra, mostré cómo existe, nos estamos trabajando. El objetivo de mi palestra era pensar que cuál es el sentido que tem para mí, por exemplo, você falou del MIT, ¿no? Eu presentei a Neri Oxman aqui, mas também al japonês, mostrei tudo o que está passando fora. E eu disse, ok, tudo isso está passando fora, mas atenção, mas muitas coisas que estão passando fora começaram na América Latina em 1970. Mas se você matou a todas as pessoas que estavam fazendo essas investigações, ou los expulsou para que morem fora da América Latina, que fica para nós? Para nós fica seguir copiando lo que fazem fora, porque acreditamos que está bom. Mas mi sugestão é, não deveríamos nós começar a buscar outra vez em Lygia Clark, en nosos novos, por exemplo, las tesis de Chile, estas novas artistas que están transformando mentes alrededor del mundo, ¿no? No deberíamos prestar mucha más atención a ese tipo de personas y de trabajo en la ciencia también, porque el arte latinoamericano estuvo muy unido a la ciencia en 1970, 1960 y 70, aquí en Brasil, en Argentina, en Chile. Eles trabajaban junto con ingenieros y biólogos. Entonces, hay mucho que prestar atención, que muchas veces hoy está bien visto, está aceptado transformar el mundo y criticar el capitalismo, más porque no se puede tapar con la mano el gran problema que es, y hoy está permitido, hoy nadie fica preso por pensar así. Y al contrario, hoy se precisan personas que sean críticas. Mi manera de pensar es, hagamos critic design, but que sea nuestro crítica, que sea desde nuestras propias historias. Y desde ahí digo, justamente porque esos artistas, esos científicos se tuvieron que ir de América Latina, es que tú y yo estamos viendo en Netflix a Neri Oxman y no a, no sé, Ernesto Neto, que debería tener un programa de Netflix. Tanto como, você comprende, era essa mi crítica. Felisberto, por favor. Nara, obrigada. Está sem som. Isso. Pronto, liguei. Perfeito. Laura, eu gostei, eu até anotei aqui, não sei se eu vou conseguir perguntar direito, viu? Eu gostei da sua palestra, viu? Bem abrangente, tocando em pontos que às vezes a gente não aborda, né? Por exemplo, a integração da latino-americana, né?
especificamente do design, mas em outras áreas também. Não só latino-americano, mas com a África, com a Ásia, né? A gente tem feito pouco isso, eu acho, né? E pensar no futuro também, né? Isso eu acho... Aliás, esses dois assuntos são assuntos que nós ali no Departamento de Design da Unesp, professora Mônica, professora Cássia, Ana Bia... Então, enfim, a gente tem discutido isso, sabe? Como é que a gente com toda essa riqueza, não faz uma integração, né? E fica dependente de modelos europeus, americanos, né? E pensar no futuro. Eu acho que uma das principais coisas do design é pensar no futuro. É uma das principais missões do design é pensar no futuro, né? Às vezes eu acho que, falando de mim, né? Às vezes eu acho que eu tenho um espírito meio de cachorro vira-lata, sabe? Eu até tentei aqui, ó, perro que remexe la basura, né? E aí fica sempre dependendo lá do que o americano fala, do que o europeu fala, e aqui nós temos uma riqueza enorme, né? Eu gostaria de dizer que essa iniciativa da professora Mônica, desse ciclo de palestras, né, é muito importante, eu estou achando muito legal, muito boa, né, a professora Mônica e equipe, claro, equipe, né. E eu gostaria de perguntar para você uma coisa, Laura, como fazer para integrar e compartilhar o design especificamente, mas com a América Latina, com a África e com países menos favorecidos da Ásia. Como fazer essa integração? Obrigado. Gracias, Luis. No tengo muy claro. Lo primero que creo que este tipo de... Aprovechando lo que son las nuevas tecnologías, que era nuestra fala al inicio, ¿no? Que eu decía para vocês que meus alunos están muy chatos, muy cansados de ficar con palestras y con clases vía Zoom, ¿no? Mas, al mismo tiempo, es una gran oportunidad para nós, porque nós podemos convidar a profesores de muitos lugares do mundo e eles podem ter muito mais consciência. Por exemplo, nossos alunos que están en una universidad, nuestra carrera es la primera carrera de So Design de Argentina. Para ellos es muy también temerario como designers que estamos estudiando. Si todo el mundo es designer gráfico, industrial, nosotros somos So Designers. Alguien nos va a dar trabajo algún día, etcétera, etcétera. Entonces, para nos ha sido muy interesante el diálogo con otras universidades, con otras personas, encontrar puntos de encuentro. Por ejemplo, hoy en día muchas universidades están, más que universidades, los pesquisadores están trabajando en red. Por ejemplo, los pesquisadores, ustedes saben, en Chile, por ejemplo, hay un club de pesquisadores que trabajan con hongos. Y en biotecnología trabajada desde Chilean fungi. Entonces, ellos trabajan con argentinos y con mexicanos, y es una red paralela a la institución, porque yo pienso que el gran problema, sin desmerecer las universidades y los centros de investigación, que son muy importantes, mas la institución es, por principio, muy temerosa, porque tienen estructuras y una burocracia, y ahí no es donde de esas estructuras uno tiene más miedo, hay más miedo que ganas de explorar el mundo. Más los pesquisadores son individuos que están en una universidad, pero son individuos y se pueden relacionar en red. Creo que ahí el punto más importante es vencer la pereza, la pereza, ficar preguizoso. Preguiça. Perezoso, como pienso que hoy es mucho más por preguiça que y por inercia, porque en otras épocas
era viajar, inclusive en el siglo pasado, para mí era muy caro invitar a Delia Borges a dictar una palestra en Chile. Nos hacíamos esfuerzos gigantescos a principios de este siglo para tener a Eloísa Crocco, para tener a Delia, para tener a Renato Imbroisi, mas para mí era importantísimo que esas voces fueran las voces que de oír. Mas pienso que muchas veces también es un riesgo, que nadie quiere cruzar ese riesgo, porque para mí invitar a una Delia Borges, que quizás no era tan importante como, no sé, quién, por ejemplo, yo tuve una vez un proyecto donde yo convidé a Alejandro Sarmiento, un designer argentino, y mi partner convidó a un designer, no lembro su nombre, mi inconsciente. Él nació en Egipto, mas mora en New York y es súper top. Esqueci su nombre. Mas él tenía mucha prensa, mucha media por detrás. Mas a la hora de la palestra, Alejandro Sarmiento de Argentina, que era muy desconocido, todo el mundo adoró su trabajo. Entonces, es un riesgo para nos trabajar con alguien que no tener un convidado internacional que venga del MIT, no tener un invitado internacional que venga de Londres, mas porque eso es una mirada de provinciana que no tenemos todos los latinoamericanos, que es, si viene de Japón, seguro que es vos. Mas, por eso comencé mi palestra, con Japón, con Londres, y después decir, todas estas personas están trabajando con modelos del arte que no teníamos aquí en América Latina. No acreditamos en el arte latinoamericano, en la filosofía latinoamericana. Por ejemplo, Maturana es latinoamericano, toda la neurociencia está basada en el trabajo de Maturana. Tenemos muchas personas que trabajan mucho en América Latina, mas nos preferimos que es más fácil traer a Neri Oxman y tal, ¿no? Pienso que es más preguiça nosa. Qué pena. Somos preguiçosos. Não, la inercia. Vamos melhorar. Obrigado, Laura. Obrigado. Laura, nós temos mais aqui algumas perguntas e comentários. A Maria Júlia te agradece muito. Karim Rashid. Mi parceiro tenía Karim Rashid vestido de color fucsia, igual que su menina, su novia, su mujer. Y Alejandro Sarmiento de Argentina no era muy conocida. Entonces, gracias, Valeria. Era Karim Rashid. Então, aqui a Maria Júlia agradece, fala: o design como cultura industrial sempre foi um questionamento particular e é bom ter outras visões fora dessa área específica. Obrigada por sua resposta. A Gabriele Beatriz fala assim: Laura, acho que sua visão é exatamente o que precisamos pensar. Existe também, pensando em colégios e escolas, um direcionamento de pensamento do que dá dinheiro, né, entre aspas, para escolher faculdades, e, consequentemente, uma desvalorização de interesses que não sejam para ganhar dinheiro. Existem os cursos que são o foco de cursinhos de vestibular, pré-universitários, né? Mas existe um desenvolvimento de pensamento sustentável durante a formação de pensamento e personalidade, né? Es así. De todas maneras, pienso que si hay, por lo mismo, el trabajo que tenemos que hacer nosotros como designers, no su desafío, es crear condiciones para que nuestras voces, yo trabajo siempre a favor del design latinoamericano, porque yo soy latinoamericana, ¿sí? Yo no valorizo a mi región
me van a pagar menos a mí, lo hago desde un lugar muy egoísta, que es, eu gosto de que me paguen lo mismo que a un europeo. Eu estuve casada, mi marido era español, trabajábamos juntos, mas él era español y a él la cooperación española le pagaba el doble que a mí por ser latinoamericana. Y eso acontecía siempre. Y cuando no era la cooperación española, porque tenía un sentido, cooperación española debería pagar más al español, mas en América Latina también. El gobierno argentino pagaba más al español que a la argentina. Entonces, era una, por eso digo, la decolonización del design pasa por nos. Si eu penso que está mal, eu sou el que tem que cambiar, e en mi palestra, en la clase de mi universidade, con mi cliente, eu tenho que educar a mi cliente, educar a mis colegas, educar a mis jefes, porque a veces mis jefes dicen, no, armemos un workshop internacional. Bueno, con un latinoamericano. Entonces, ¿por qué? Porque sí. Porque es mejor, es mi trabajo hacer que ese latinoamericano sea tan interesante para mis jefes que Karim Rashid, que por cierto me había olvidado su nombre, esqueci su nombre. A Adélia comenta aqui, a Adélia Borges, falando: o projeto Identidades Latinas, coordenado por Laura, foi muito importante. Há necessidade de reativá-lo. Houve um congresso em Temuco com indígenas Mapuche. Fue maravilloso y si estoy justamente, Adelia sabe que estoy buscando remontar, no ese proyecto, pero sí un nuevo proyecto que hable. Cuando tú hace un ratito decían, bueno, unámonos con África o con Oceanía. Yo digo, África está posicionado. Ahora que les decía que quería que busquen y olien en un proyecto que se llama The Index Project, lo voy a poner aquí, es una ONG danesa que acaba de lanzar un concurso de design para América Latina que se llama Design Responde Desafío Latinoamericano. Y él tiene un concurso que es el concurso de design más grande del mundo, es como el premio Nobel de design. Se presentan, por supuesto, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, África, un montón, India, así. América Latina, ese es un concurso que hace 10 años que está. Se presentaron 2 de América Latina. Y uno de esos 2, o 3 de América Latina. Uno de esos 2 porque se unió con un inglés. Es decir, a ver, pasa algo con América Latina. Nosotros somos los culpables. Es el designer de América Latina el que tiene que pararse de otra manera. África está haciendo su trabajo. África tiene un design Indaba, por ejemplo, que uno encuentra ahí qué es lo que está pasando en África, ¿no? Y generan relacionamientos con el mundo. Pienso que ahí hay un problema importante, que es que nosotros como región todavía, yo quiero creer que es por inercia y por preguiza, y no porque seamos tontos, porque no creo que seamos, yo no me siento tonta, muchas veces es mucho esfuerzo el que se implica, pero hay que hacerse el tiempo. Si a uno le interesa ganar más, o sea, a mí me pasa que yo tengo clientes agora, eu posso trabalhar melhor em América Latina, mas foi um trabalho muito cansativo para mim, posicionar Latinoamérica, mas porque, senão, muito difícil. Mas penso que as escolas também deveriam, as universidades, os governos, mas você sabe, los gobiernos siempre que tienen que hacer un evento de design, ellos son los primeros en ligar para el MIT, a Neri Oxman, a Japón. Bueno.
Olha, Laura, nós ficaríamos aqui com você mais horas conversando, Y es hora né? de partir. É verdade, a Valéria até está falando aqui também, finalizando, dizendo que uma fala super importante, a valorização deve vir de nós mesmos, não esperar olhar externo, falta empenho e união. Mas eu quero agradecer muito, Laura. É um prazer e uma honra te ouvir. Cada vez que eu te ouço, eu te admiro mais ainda. Ah, É, e é muito importante você vir, primeiro, por ser mulher, incentivar nossas meninas no design, nossas garotas, dizendo que há mulheres muito importantes no design brasileiro e internacional e latino-americano, né? Apesar da história ter deixado isso muito escondido, mas nós sabemos essa importância. E é bom, porque isso também dá um exemplo para todos, né? Além disso, acho super importante quando você traz também essa visão da importância de conhecer a cultura, especialmente a arte, o design, a engenharia, a arquitetura, porque essas áreas dialogam, projetam, né? E outras áreas também para a gente poder dialogar. Então, esse é um outro ponto super importante. Você trouxe coisas muito importantes para a gente ouvir, especialmente nesse momento tão delicado que vivemos no mundo, que é essa pandemia, esse isolamento social, distanciamento físico, mas que ao mesmo tempo também nos permite esses encontros e esse contato, né? Então, eu te agradeço muito em nome de todos os nossos alunos, dos nossos colegas professores, de toda a universidade, do Laboratório de Design Contemporâneo, né? Agradecendo aqui, inclusive, as felicitações do Felisberto e do grupo aqui, que não só ajuda a construir isso, né, com os alunos, José Magro, Lucas, a Raquel, diretamente envolvidos, a todos que estão participando, né, tanto dentro da universidade quanto de fora, então tenho que agradecer imensamente. E olha, você me deu uma ideia aqui, o nosso próximo Encontros em Design Contemporâneo a gente vai fazer numa edição latino-americana, que por tal? favor, por favor. Debería ser porque hace falta. Yo lo que quiero pedirles, solo un ratito, ¿será que se cae la conexión si todos se ponen en el video para saber verles las caras? Porque a veces es difícil hablar solo a B-A-J-E. Isso. Gente, por favor, abram as câmeras, por favor. Abram as câmeras, a Laura quer ver a todos Solo para vocês. verlos un ratito. Olha, temos aqui também a professora Cássia, que eu não tinha visto ainda na lista, nossa chefe de departamento. Também, que honra, que prazer. Un placer, bueno, para mí es un gusto. Então, inclusive, Laura, nós estamos inaugurando uma fase muito especial no design da Unesp. Nossa, foi eleita a nossa diretora, que é designer também. Então, estamos agora com uma diretora, uma chefe de departamento, também designer mulher, e eu fui eleita também coordenadora. Nós estamos falando que a gente está inaugurando um momento muito feminino na Unesp, de muita luta. Obrigada, Adélia. Laura. Bueno, para mí un placer, los despido, solamente me quiero llevar la parte final solo para comentarles, y ojalá puedan ingresar y conocer The Index Project, ojalá que puedan conocer diseño latinoamericano, se llama Desafío Latinoamericano, Diseño Responde, que es un concurso que termina, se entrega en diciembre, este próximo diciembre, y va a premiar de América Latina a los proyectos que estén pensando cómo mejorar la vida de sus comunidades ahora que estamos mucho más débiles con el tema con la pandemia que nos acecha. Entonces, los invito a que participen. Y bueno, podemos hacer un diálogo entre la cátedra de ustedes y nuestra escuela en Argentina. Así que bienvenidos también. Hagamos puentes, construyamos puentes. Y agradezco siempre a Adelia Borges, porque de verdad Adelia fue mi maestra para salirme del ámbito solo de la moda y
fue la que me empujó también para empezar a investigar en otras áreas. Así que Ronaldo Fraga también fue el otro que me dijo, basta de hablar de moda, comienza a mirar além da moda. Y ustedes dos fueron mis mentores y mis maestros. Gracias. Laura, Tchau. muitas graças. Tchau. Sinta-se abraçada e aplaudida. Muitas graças. Tchau, tchau. Tchau, tchau.